Bienvenidos nuevamente, chicos. Vamos a empezar esta segunda sesión. Es la cuestión de la materia de gestión aduanera 2. No hay duda de lo que estuvimos comentando en la materia de derecho aduanero, chicos. No tienen ninguna duda. Profe, Mande. ¿qué es puerto artificial? ¿Mande? El puerto artificial, ¿cómo es eso? ¿Qué? Ok. Lo que pasa es que muchas veces, eh, por ejemplo, la ciudad de Tampico, pues ya era una ciudad en sí. Se asentaron, se crea una aduana marítima y obviamente se crean recintos fiscales y por la forma, por la geografía donde estamos, donde se está ubicada, pues obviamente no se necesita ni una otra cuestión por decir más que nada, de implementación o alguno que invierta, por decir, el gobierno en otras cuestiones. Es un puerto artificial porque es donde pues, llega, en este caso, bueno, en Tampico se conjunta la parte de agua dulce con agua salada. ¿Por qué? Porque está el mar, y luego está la playa, y luego hay donde se cruza un brazo, se le denomina así, de agua dulce, que es por donde entran, en este caso, los buques por vía marítima. Por eso es un puerto natural en ese aspecto. Y artificial es que, por ejemplo, eh, van revocando y van haciendo como un tipo plataforma. Obviamente en Altamira no es artificial, entonces lo fueron modificando para que pudieran accesar los buques hacia esa parte. No es una parte normal como Tampico, que ahí sí hay una entrada y directamente va a desembocar la cuestión de los buques directamente a la parte donde tienen las instalaciones y los recintos fiscales. En Altamira no existía esa parte. Entonces van haciendo plataforma, van haciendo, pues obviamente van poniendo cemento y van haciendo bases donde los buques puedan arribar en determinado momento. Eh, en Altamira llega directamente el mar, no hay esa parte de mar, playa, como si lo hay en Tampico. Entonces, esa es la diferencia. Haz en cuenta que es como si pusieran una plataforma en el mar, o sea, en alta mar, por decir, una plataforma de concreto en alta mar, y pues ahí pueden accesar los buques. Entonces, ese sería un puerto artificial. Entonces, lo que hicieron en Altamira fue que empezaron a construir en cierta parte, obviamente donde está el puerto de Altamira, empezaron a limpiar y obviamente a construir instalaciones, y empezaron a hacer eh, muelles para que ahí pudieran accesar los barcos. Y antes realmente pues, no existía nada de esas situaciones. De hecho, cuando empezó el puerto de Altamira en su momento, cuando dijeron ya se va a trasladar todo de Tampico a Altamira, por ejemplo, en Altamira las agencias aduanales todas estaban en la zona centro de Tampico. Las agencias aduanales en Altamira, las oficinas estaban en contenedores. Entonces, pues obviamente se fue reubicando toda la cuestión en materia aduanera también, y todos los que están correspondientes y regulando todo ese tipo de actividades, pues se tuvieron que mover de Tampico directamente en la parte del muelle que es hoy en Altamira. O sea, es un puerto, no tenía muelle Altamira como tal. Esa es la gran diferencia entre lo que es un puerto artificial o un puerto natural. No sé si me expliqué, si me entendiste, Ismael, respecto a eso. Sí, profe, ya. Ok, correcto, gracias. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Sí, de hecho el puerto de Tampico, pues sigue siendo puerto Tampico, nada más que ya no, ya casi es muy poco lo que es que llega de buques, ya es mínima, muy mínima eh, la actividad que se realiza en esa cuestión. Eh,
les decía, como es puerto natural, entonces trataban de entrar barcos, eso fue lo que estipularon, de entrar barcos más grandes, entonces dijeron vamos a trasladar todo al puerto de Altamira, que es puerto artificial, modificaron toda una parte donde tuviera accesibilidad directamente a alta mar, obviamente llegaron los buques, no se utilizara eh, ningún se le llama remolcador. Entonces en Tampico sí se tenían que utilizar remolcadores para guiarlos directamente a entrar a puerto, pero decían que pues, como eran barcos muy grandes, el casco topaba en la parte baja del, de la ramificación de donde está el río, la cuestión de, ya ven que en Tampico hay río Pánuco y hay río Tamesí, entonces hay una ramificación que es por donde accesamos directamente, se accesa directamente al puerto de Tampico. Entonces, pues así lo dejaron, que iban a rasquetear para que un tiempo después pudieran entrar nuevamente buques, pero pues ya no se hizo esa, hasta la fecha no se ha rasqueteado y hoy en día lo que se tiene estipulado es que se va a rasquetear, pero para que entren cruceros, o sea, ya no puerto como carga y descarga en sí, ya se va a dejar como zona turística. Entonces, más que nada esa es la situación y pues ese fue el engaño que con lo como se llevaron el puerto, realmente toda la cuestión de maniobras de carga y descarga de Tampico hacia Altamira. Pues obviamente pues se tuvieron que trasladar todas las personas y los departamentos y oficinas involucradas pues, se trasladaron hoy a Altamira, hoy directamente están en Altamira todo eso, toda esa cuestión. Ok, ¿alguna otra duda chicos? ¿Algún otro comentario? No, profe. Ok, muchas gracias. Sí, en Matamoros no sé, en Matamoros van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en Altamira en su momento. Ya ven que la playa no está directamente en Matamoros, en la ciudad de Matamoros. Entonces hay que recorrer para ir a Playa Bagdad, pues hay que recorrer creo que como una hora aproximadamente para llegar a playa. Pues va a pasar exactamente lo mismo que cuando construyan el muelle, el puerto. No es como, por ejemplo, en Madero, que la playa pues, está pegada, la tenemos pegada a la ciudad directamente. No hay que recorrer gran distancia. En Matamoros sí es una hora aproximadamente, si tengo entendido. Sí he ido a Bagdad, pero es una hora más o menos, si no mal me equivoco. Ok chicos, entonces si no hay ninguna otra duda, ningún comentario, vamos a continuar directamente con los temas de gestión aduanera 2. No olviden mandar sus nombres por el chat de Zoom, de favor. Es que nada para que quede registrada su asistencia. Ok, dentro de gestión aduanera, pues ya habíamos visto todos los diferentes programas que pues, la mayoría de estos los tiene la Secretaría de Economía. Obviamente habíamos estado comentando los beneficios de cada uno de ellos, los padrones, el portal y cómo va la cuestión de más que nada lo que son los tratados de libre comercio. ¿Quieres comentar algo, Jerónimo? No, profe, me equivoqué, perdón. Ok, muchas gracias, Dana. ¿Cuál es más que nada la situación de las fases para la celebración de un tratado? Todo el proceso, también lo platicamos. Los tratados celebrados por México a nivel internacional. Y habíamos comentado la cuestión de las reglas de origen. Habíamos visto varias reglas de origen también, obviamente dependiendo del país y dependiendo de las mercancías. Vimos las diferencias entre el método de valor y el costo neto también, las reglas específicas de origen dependiendo de, obviamente, como les comentaba, de algún tratado de libre comercio, aquí en la cuestión con Mercosur también, y el contenido regional mínimo que debe tener también.
Entonces, habíamos comentado varios temas importantes dentro de las cuestiones aduaneras. Obviamente existen muchos más temas importantes, como la cuestión de la ley aduanera. ¿Qué regula este tipo de ley aduanera? Obviamente, esta ley, la cuestión de los impuestos generales de importación y exportación, más que nada se centra en esa situación. Y obviamente las demás leyes y ordenamientos aplicables a dicha ley. Regula toda esta cuestión, la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías de los medios en que se transportan o conducen. O sea, parte de las mercancías, pues obviamente los medios en que se transportan dichas mercancías, que todo esté en esta cuestión, que esté regulado, que estén que tengan los papeles, todo que estén en regla, más que nada esta cuestión. Obviamente también por medio del Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Aparte de la ley aduanera, pues también tenemos el Código Fiscal de la Federación, que es un apoyo para dicha ley. Nos dice que están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en la cuestión de toda esta descripción. Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto a los tratados internacionales que México sea parte. Obviamente también habíamos comentado la cuestión de que obviamente los tratados también son importantes para para la regulación de la entrada y salida de mercancías. Obviamente tenemos como regulación la ley, pero los tratados sirven para regular también esas situaciones. Obviamente puede tener estipulado algún artículo, alguna ley, independientemente que no sea la ley aduanera, pero si tenemos algún tratado con algún país que le da algún otro beneficio o que lo exonera de ciertas aranceles para que dictamina en dado caso la ley aduanera, pues obviamente se debe respetar como tal. Dice, para los efectos de esta ley, se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, y si se deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y las remitentes de las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. Esto obviamente lo estipula, tiene su base legal en el artículo 35 de la ley aduanera. Entonces, todo lo que está reglamentado, todo lo que está en su momento está regulado, todas las personas que interfieren en esta cuestión, pues lo regula directamente la ley aduanera. ¿Cómo es la preparación para un despacho aduanero? Como número uno, tenemos que la gente solicita documentos al importador. Ese es lo primero que se debe de realizar. Después, el importador envía guía, envía factura, cartas técnicas y todo documento que se le solicite. Después, el agente requiere permisos, registros y autorizaciones por parte de, obviamente, las dependencias regulatorias de esta situación. Después, el agente realiza el previo de las mercancías. Y si el agente aduanal elabora el pedimento se valida en el sistema electrónico, se paga el pedimento y el agente aduanal presenta las mercancías a despacho. Entonces, ese es más que nada la preparación o el proceso la preparación para el despacho aduanero. En cuestión de despacho aduanero de importación, dice el agente aduanal presenta las mercancías a despacho,
obviamente pues existe un sistema automatizado en la cuestión del desaduanamiento libre, en la cuestión de reconocimiento aduanero también, eh, reconocedor aduanero, y también dice se vuelve a activar el sistema automatizado en la cuestión de desaduanamiento libre. Obviamente hay un segundo reconocimiento o dictaminador europeo, perdón, aduanero en este caso, independientemente del resultado o en la cuestión de las entregas de mercancías o dictamen. Entonces es más que nada una forma gráfica de cómo es la cuestión de las importaciones, cómo es que se lleva el proceso de las importaciones. El artículo 11 de la ley aduanera, en la cuestión del tema de tráficos, nos dice que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal también. Obviamente para todas estas actividades, todos estos sistemas y procedimientos, pues también necesitamos un pedimento. ¿A qué se refiere lo que es pedimento? Nos dice que entendemos por pedimento el documento oficial aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que formaliza la legal estancia o salida de mercancías. Entonces esto obviamente pues es un documento que es requisito para la cuestión de la estancia o salida de las mercancías dentro del territorio nacional. Existen pedimentos virtuales. Dice, los pedimentos pagados son válidos para ser modulados y amparar mercancías al momento del despacho aduanero. Sin embargo, existen casos donde las mercancías ya se encuentran en territorio nacional y requieren ser amparadas o legalizadas con pedimentos. Dice, estos pedimentos se presentan en la aduana sin mercancías. A estos pedimentos sin mercancías se les conoce como pedimentos virtuales. Entonces, obviamente es cuando ya tenemos que regular muy rápidamente una mercancía, pues a lo mejor no la presentamos directamente en la aduana, pero pues ya la mercancía llegó y a territorio nacional. Entonces, pues simplemente demostramos que ya está la mercancía, no la presentamos directamente como es y se expide un pedimento virtual. Dice, estos pedimentos se usan en el caso de las transferencias entre IMEX a otras IMEX. Ya platicamos lo que es cuestión del programa IMEX. Dice, siempre que tramiten en la misma fecha los pedimentos, que amparen el retorno virtual a nombre de la empresa que efectúa la transferencia y de importación temporal virtual a nombre de la empresa que requiere dicha maquinaria sin que se requiera la presentación física de la mercancía. Ok, muchas veces, por ejemplo, recuerden que platicábamos anteriormente, a veces cuando compramos una vez una maquinaria, a lo mejor en algún país, obviamente que no sea directamente de México como tal, de algún otro país, que la compramos en un extranjero, pues ya la importamos, ya se hizo todo, obviamente el trámite correspondiente, ya está en México, ya la máquina pues obviamente ya se legalizó en su momento, pues porque obviamente ya eh, libró toda esa situación de los trámites aduaneros, se pagaron los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces ya está, ya trabajó en México, ya estuvo un tiempo en México, pero se descompone. Entonces, ¿qué es lo que hacemos esta cuestión? Pues la tenemos que regresar muchas veces porque a lo mejor no la podemos reparar en nuestro país. Platicábamos que se podía reparar, obviamente en el país de origen donde se construyó, donde originariamente se compró la máquina. Entonces, obviamente la regresamos la máquina a país de origen donde se elaboró, donde se compró, y pues obviamente estamos exentos de ciertos, obviamente aranceles, porque pues ya normalmente ya se hizo toda esta cuestión de arancelaria y ya se pagó en su momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también
se es acreditable la cuestión de pedimentos virtuales, pues obviamente ya no se tiene que presentar otra vez esa maquinaria a la aduana como tal, simplemente nada más se hace la cuestión de los pedimentos virtuales, porque pues obviamente la maquinaria va a salir y en determinado momento pues va a ingresar nuevamente a territorio nacional. Pero pues ya, obviamente como ya había ingresado inicialmente cuando se compró, pues ya no es necesariamente presentarla otra vez la maquinaria, a lo mejor la maquinaria ya llega directamente a la fábrica, pues donde se va a poder utilizar nuevamente, y pues ya ante la aduana pues ya no es necesario presentarla, simplemente se presenta el pedimento virtual, pues comprobando que ya la maquinaria ya pues ya había pasado anteriormente todo, había cumplido todas las normas bajo las leyes reglamentarias. Ese es un ejemplo donde interviene en la cuestión de los pedimentos virtuales. También existen pedimentos consolidados. ¿A qué se refieren? Dice, quienes exporten mercancías pueden presentar ante la aduana por conducto de agente o apoderado aduanal un solo pedimento que ampare diversas operaciones de un solo exportador, al que se le denomina pedimento consolidado. Entonces, estas muchas veces, pues no, hay veces que se presentan por cada operación, obviamente un pedimento, pero tenemos también la facilidad, tenemos el beneficio de presentar pedimentos consolidados cuando obviamente un solo exportador, pues obviamente esté haciendo varias operaciones, es cuando se le denomina pedimento consolidado. A lo mejor son diferentes, eh, pueden ser diferentes clientes, pero esos mismos clientes contrataron a una empresa exportadora que se dedica a esa situación, y pues obviamente es un solo movimiento de parte de esa misma empresa. Son diferentes clientes, pero en sí es un solo movimiento de la empresa, obviamente, que se va a dedicar a la exportación de los productos. Ahí es donde la empresa, pues obviamente, puede utilizar un pedimento consolidado. A lo mejor diferentes empresarios contratan a una empresa consolidadora de exportación, y pues la empresa pues obviamente a lo mejor son diferentes productos, pero pues los va a exportar al mismo tiempo todos, porque todos son sus clientes. Entonces pues obviamente nada más hace un pedimento consolidado. Obviamente también se tiene que checar ahí la mercancía, tiene que ir estipulado toda la cuestión que debe, obviamente todos los parámetros y todos los estatutos que nos solicitan, que están regulando bajo la ley aduanera, pero pues no tenemos que hacer un pedimento como tal individual por cada operación. Entonces, tenemos esa facilidad de elaborar pedimentos consolidados. También existen pedimentos simplificados. No dice, las empresas certificadas que realicen exportaciones definitivas y operaciones con pedimentos consolidados de conformidad con lo previsto en la ley aduanera podrán tramitar los llamados pedimentos simplificados, mismos que consisten en pedimentos en los cuales no será necesario incluir la totalidad de los campos del pedimento. Entonces muchas veces obviamente se tienen que llenar ciertos campos del pedimento. Aquí lo que nos dice un pedimento simplificado, que obviamente pues no se tiene que llenar la totalidad del pedimento, todos los datos que nos están solicitando. Dice, los campos a llenar en el pedimento simplificado son los siguientes: número de pedimento, tipo de operación, clave de pedimento, aduana de salida, RFC del exportador, CURB del exportador, nombre, denominación o razón social del exportador, domicilio del exportador, código de barras, clave de la sección aduanera de despacho, fechas, concepto, forma de pago, importe y totales que integran el cuadro de liquidación, y datos correspondientes a pie de página del pedimento. Entonces, serían los únicos datos que se llenarían en los pedimentos simplificados. Obviamente, simplificar, pues obviamente es lo que dice, a lo mejor es una misma mercancía, a lo mejor donde sí estamos
realizando diferentes pedimentos. Entonces, como se refiere a lo mejor a una misma situación o una misma exportación o importación, es muy repetitiva, entonces podemos solicitar la cuestión de pedimentos simplificados. Dice, de acuerdo con la redacción de la regla, pareciera que el beneficio del pedimento simplificado aplica únicamente para el régimen de exportación definitiva. Sin embargo, consideramos que también pudieran encuadrar en dicho supuesto las importaciones efectuadas por las maquiladoras a través de pedimentos consolidados. Dice, vale la pena señalar que dicho beneficio podrá ser aplicado hasta en tanto sean emitidos por la autoridad los lineamientos correspondientes. Entonces, muchas veces, pues las empresas, en este caso, como nos dice aquí, las maquiladoras, utilizan a lo mejor varios pedimentos consolidados porque es una misma acción, pero a lo mejor como son diferentes clientes, como lo vimos, como lo platicamos, la empresa que va a exportar utiliza un pedimento consolidado, pero los clientes necesitan su pedimento, obviamente para corroborar ante Hacienda, corroborar ante las autoridades aduaneras en su debido momento si lo llegan a solicitar, pues a ver, ok, importaste o exportaste cierta mercancía, no, sí, ok, la empresa que hizo el trámite utilizó un consolidado, pero pues les proporcionó un pedimento simplificado, obviamente con los datos que ya se estipularon, que ya vimos que se deben de llenar del pedimento simplificado, y obviamente pues ese pedimento simplificado le sigue como comprobante legal, como comprobante ante Hacienda, donde obviamente ya se cumplió con las normas establecidas por la ley aduanera también. Y es más ágil esta situación, es menos rebuscada y simplemente es como cuestión para comprobar que pues ya es válida la entrada o salida en su momento de la mercancía como tal y se cumplieron pues todas las disposiciones legales. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a estas situaciones. Obviamente pues tenemos más requisitos. ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, en cuanto a lo de la carta técnica. ¿Carta técnica? Sí, es que hace rato dijo de la carta técnica y pues la verdad no sé qué sea. Ok. ¿En qué parte? No recuerdo haber mencionado ahorita lo de la carta técnica. A ver, chicos, ¿dónde mencionamos esa cuestión de la carta técnica? Creo que era en la preparación del despacho aduanero. Preparación del despacho de enero. ¿Aquí en esta cuestión? Sí, aquí está. Sí, Ok, esta es lo de la preparación, es el procedimiento, más que nada. en donde dice el importador envía guía, factura y cartas técnicas, etcétera. Ya. En cuestión aquí es obviamente todo, pues toda mercancía tiene una guía. De hecho, también cuando enviamos por vía terrestre, ya ven que nos dan una guía que es con la que lo recogen otras personas allá, lleva la guía, lleva la factura. Cartas técnicas en esta cuestión específicamente se refiere, por ejemplo, si compramos algún tipo de maquinaria y la maquinaria debe de tener algún tipo de cuidado especial, se especifica. Una carta técnica también se puede considerar como un instructivo, a lo mejor de ensamblaje. A eso se refiere en la cuestión de cartas técnicas. A lo mejor en maquinaria, a lo mejor les dicen de qué modo establecerla, de qué modo bajarla, o los cuidados adecuados en ese sentido de que no
para que no se vaya a maltratar, por decir, en determinado momento. A eso se refiere cartas técnicas, son indicaciones específicas dependiendo de la mercancía, el trato de la mercancía o a lo mejor el tipo de estiva, cuando son varias cajas, cómo debe de cuidarse cierta mercancía. Entonces son anotaciones, obviamente son instrucciones más que nada del cuidado de la mercancía o en su debido momento, pues cómo se debe de ensamblar o cómo se debe de cuidar ciertas partes, si obviamente son varias partes las que se tienen en determinado momento que transportar o que se están importando o son exportando. Más que nada a eso se refiere con las cartas técnicas. Ok, profe, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas o comentarios? Profe, Mándeme. como comentario, los pedimentos consolidados, esos más que nada los utiliza lo que es la empresa maquiladora. Sí, sí, sí. La empresa maquiladora o en su momento también, ya ven que habíamos platicado de la cuestión del programa IMEX, también hay empresas que se dedican a la exportación e importación de mercancías. Pero sí, o sea, más que nada son utilizados los consolidados. ¿Por qué? Porque pues ahí engloban Engloban todas las mercancías de lo que hacen en el transcurso de la semana. Y así ya todo es, lo declaran en un solo pedimento, por eso se llama pedimento consolidado, es porque correcto. engloban todas las mercancías y creo que declaran, si mal no recuerdo, cada martes de cada semana. Creo, algo así. Ok, sí, 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 de hecho sí, para no estar haciendo obviamente un pedimento por cada actividad, más que nada es eso, nos sirve como pues obviamente englobar todas las mercancías que en este caso exportamos durante la semana, entonces no estamos haciendo por cada uno, o sea, es más, eh, nos ahorra tiempo, más que nada en esa cuestión, se ahorran tiempo las maquilas o en determinadamente también las empresas, una empresa que se dedica a eso, obviamente que lo contraten varios clientes, pues obviamente va a mandar un solo pedimento, por eso se denomina pedimento consolidado. Pero sí, es más comúnmente utilizado en la cuestión de la manufactura, en la cuestión de maquila. Así es. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿O alguna otra duda que quieran que tengan ustedes? Ok, entonces vamos a continuar. Obviamente también dentro de estos documentos que nos sirven para estas actividades de importación y exportación, pues tenemos la factura comercial. Dice que en el comercio internacional no existe un formato único de factura comercial. Dice, es posible elaborar dicho documento que cumpla principalmente con dos tipos de aspectos. Como número uno son los requisitos legales obligatorios de los comprobantes fiscales. O sea, todos sabemos lo que es en sí una factura. Hemos tenido alguna vez pues, alguna factura para comprobar la compra de cierta mercancía. Más que nada se pide factura muchas veces cuando necesitamos comprobar obviamente el gasto, muchas veces cuando necesitamos comprobar gastos en cuestión de las declaraciones ante Hacienda, pero también la cuestión a veces que cuando compramos ciertos artículos, pues obviamente debemos de solicitar factura para comprobar que sí realmente es de nuestra propiedad. Entonces, pues dicha factura, pues vienen, como lo vemos, los requisitos legales, nombre o denominación social. Por ejemplo, no necesariamente en cuestiones, nos sirve obviamente para la cuestión de los impuestos, sí nos sirve, pero no, también nos sirve para comprobar la propiedad, como les mencionaba, no necesariamente tienen que estar registrados en Hacienda para solicitar una factura comercial. Se puede omitir esa cuestión del registro ante Hacienda y más que nada
le da más validez de propiedad, porque un ticket como tal, o sea, no viene en toda la cuestión de la descripción, obviamente no viene donde muchas veces las cuestiones fiscales, denominación social, dirección y otro tipo de cuestiones. Entonces, si nosotros solicitamos una factura, cuando estamos haciendo una compra, pues obviamente esa sí nos da un poquito de más, no tanto credibilidad, pero sí más cuestión de anteponer la situación de la propiedad. Y más cuando obviamente, por ejemplo, en la frontera que la gente pasas de un lado hacia otro, de México a Estados Unidos y viceversa, que muchas veces si toca algún tipo de supervisión, pues tienen que comprobar la propiedad de algunos artículos muchas veces. Entonces, más que nada para eso también nos puede servir la cuestión de factura comercial. Obviamente, pues es muy importante, pues cuando se están, si son una empresa y están exportando, importando mercancías, pues obviamente es obligatorio elaborar la cuestión de las facturas comerciales. Los requisitos legales, obviamente, en esta situación, en los términos de acuerdo a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, en cuestión de factura comercial, es, como les comentaba, es como comprobante fiscal y debe de reunir ciertos requisitos. Obviamente ser impresos en establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy en día, pues ya las empresas ya emiten sus propias facturas. Anteriormente no se podía esta situación. Anteriormente había solo empresas o imprentas regularizadas o reguladas por Hacienda que estaban autorizadas para emitir e imprimir facturas. Las empresas no estaban autorizadas para emitir una factura. En este caso, si queríamos una factura, anteriormente teníamos que, como la empresa primero tenía que solicitarlas a su imprenta, con ciertos requisitos, y obviamente esa empresa tenía que estar autorizada por Hacienda, y obviamente pues eran los bloques aquellos gruesos que pues obviamente se almacenaban directamente en archivo. Entonces, si yo como persona física que declaro que en su momento necesito una factura para comprobar un gasto, pues obviamente iba, solicitaba a la empresa, ¿sabes que necesito factura? Ah, ok, entonces agarraban los bloques y empezaban a llenar a mano la factura. Pues hoy en día ya con la cuestión digital, pues ya es más fácil esa situación. Ya todas las empresas, Hacienda les autorizó para que emitan sus propias facturas. No hay un machote como tal, pero sí deben de cumplir ciertos requisitos y los requisitos pues, son regulados por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok, se nos va a terminar este tiempo de la segunda sesión. En unos minutos más les mando el link y muchas gracias por la atención, chicos. Nos vemos un ratito más.